Bueno, voy a retroalimentar un poco el trabajo que hicimos el día de hoy. De entrada, pues bueno, es muy grato escucharlos, escucharlas, leerlos, en términos de lo que están mirando con esta situación del COVID, ¿no? Como les decía a cada uno de ustedes en diferentes tiempos, la primera parte importante para poder intervenir es que haya deseo de hacer algo, es decir, que yo esté mirando que algo pasa y en ese algo que pasa yo pueda hacer algo. En ese sentido hay dos cosas que se están jugando ahí muy importantes en nosotros. La primera, pues es que podamos reconocer lo que nosotros vemos afuera que también tiene que ver con el adentro, nuestra propia angustia. En un segundo momento, poder reconocer también nuestra limitante, es decir, castrarnos. Vemos muchas cosas, pero no podemos intervenir en todo. Tenemos que ir reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que podamos encontrar algo que sea congruente entre lo que yo veo y quiero con lo que están reconociendo las personas o el espacio o el contexto en el que quiero intervenir. Hay intervenciones muy complicadas, interesantes en el hospital, por ejemplo, que es un espacio en este momento pues bastante asediado, complejo para la gente que está ahí, donde hay angustias reales y no solo fantasiosas. Ahí tenemos que diferenciar, hay cosas que pasan en la realidad real y cosas que pasan en la realidad psíquica, mental. Parte del trabajo que nosotros hacemos como psicoterapeutas tiene que ver con permitir que el paciente pueda reconocer qué cosas son reales de la realidad y qué cosas son reales aquí adentro. Y es cosas que son de aquí adentro, ubicar la justa magnitud que tienen, darle piso y principio de realidad. ¿Qué de todo esto que pienso es real o fantaseado exacerbado? ¿Qué todo es susceptible de ser cambiado o no? ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no puedo? Revisamos en algunos de sus trabajos intervenciones que giran en torno desde cuestiones fisiológicas orgánicas hasta cuestiones más profundas. Por ejemplo, hay intervenciones que tienen efectos terapéuticos en este momento. Acuérdate, la intervención tiene que ser bajo un encuadre, no por una vez va a tener efecto, tiene que ser repetida, sistemática, consistente para que pueda tener efectos, desde poner música, desde poder poner estiramientos, hasta poder hacer alguna técnica de relajación, hasta hacer espacios de acompañamiento y nombrar cosas que están pasando. Esos son elementos que nos permiten ir trabajando cosas, ¿vale? Les voy a pedir entonces, para ir cerrando esta parte, que los que ya hicieron el primer trabajo hagan el segundo. El segundo tiene que ver con reducir el macro al micro. ¿Qué veo en el contexto en el que quiero intervenir desde mi deseo? Describir eso que estoy viendo. Y ahora sí, eso que estoy viendo en lo concreto en mi comunidad, con mi vecino, en mi trabajo, en mis empleados, en el hospital, definirlo teóricamente. Es decir, explicar qué es estrés desde el referente que yo quiero trabajar, qué es angustia desde el referente que yo quiero trabajar, para que entonces tengamos algunos elementos. Vamos a partir, recuerden, desde la intervención en el sentido más profundo de la palabra. Lo psicoterapéutico es toda aquella relación que me va a permitir disminuir, contener algo que se ha brotado, dislocado en el yo del sujeto. De tal manera que algo que yo voy a hacer tiene que permitir pegar hasta cierto punto algo de lo que está pasando. ¿Vale? Es una intervención apuntalada hacia el yo. En momentos de crisis, esas son las intervenciones que tenemos que pensar, ¿vale? Vamos a abrir a manera de foritos, vamos a empezar a trabajar a manera de los textos que les dejo. Les pido por favor empiecen a revisar el texto de Silvia Bleichmar, Psicoanálisis Extramuros, en donde hay algunos elementos que me interesa mucho que ubiquen, sobre todo en el plano de la contención de la ansiedad en eventos traumáticos, que es como lo que estamos viviendo. Son referentes históricos, son los que permitir ampliar posibilidades de comprensión y entendimiento de lo que pasa. Entonces empecemos a leer el primer capítulo que tiene que ver con lo traumático, empiezan a leer también lo que tiene que ver con la función materna y la función paterna, ¿vale? Empiezo yo a trabajar en el forito a partir del día de mañana. Yo voy a abrirlo, les voy a decir, lean tal texto y yo voy a estar entrando todos los días para contestar preguntas, comentarios a manera de Facebook, ¿vale? Es muy sencillo ir pudiendo platicar y ir construyendo. Aunado a eso, sigan trabajando en sus modelos de intervención, síganme enviando, yo voy retroalimentando para que al final del día puedan tener algo con que trabajar de manera consistente los que están trabajando todavía. Me interesa mucho que pueda cuajar el trabajo del hospital, me interesa muchísimo que trabaje, que se concrete el trabajo de la empresa, ¿no? De estos empleados que pueden estarse despidiendo, los que se quedan ahí en el comedor, que son como las áreas como concretas en las que podemos tener intervenciones, ¿no? Evidentemente me interesa mucho que todos logren proyectos, pero estos dos que finalmente tienen que ver con algo institucional, es importante que la podamos cuajar lo antes posible para que vayan a trabajar y podamos incluso ir dando seguimientos.
incluso también nos puedan platicar lo que van logrando para que sea de enriquecimiento para todos. ¿Vale? Si los demás que van haciendo construcción de proyectos nos da cuentas de trabajo, de intervención, pues bueno, también la vamos comentando para que nos sirva como ejemplos y trabajemos. Tenemos un gran reto, me gusta mucho, de verdad, estoy muy contento, ilusionado de ver cómo tienen ahorita la remirada, ¿no? Decir, ching, no lo había visto así, pero ya estoy viendo el problema desde otro lado y estoy dándome cuenta que puedo hacer cosas en contextos en los que no podía pensar que se puede, y sí se puede. Acuérdense, las intervenciones no necesariamente tienen que ser dentro del consultorio, podemos salir del consultorio en tanto tengamos referentes que nos permitan entender qué hacemos, ¿vale? Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy y estamos trabajando en la semana, ¿vale? Recuerden, no nada más trabajamos el sábado, en la semanita seguimos trabajando. Que tengan buen fin de semana o lo que resta el fin de semana. Saludos.